este video vamos a ver lo que vienen siendo circuitos eléctricos. Me enviaron unos problemas para que se los pudiera explicar y los voy a apoyar con eso. Entonces tenemos el primer problema, que dice calcular el valor de la corriente en el siguiente circuito. Sabemos que para calcular la corriente, la fórmula es voltaje entre resistencia. Entonces, sustituimos los valores en cada parámetro. El voltaje es 56 entre el valor de la resistencia, que es 7. Esto es igual a 56 entre 7 es igual a 8 amperes. Entonces la respuesta viene siendo el inciso D. Ahora vamos en el segundo problema. Me dice calcular la intensidad de corriente eléctrica del circuito mostrado. Bueno, tenemos que para calcular la corriente, la fórmula es voltaje entre resistencia. Eso es igual a 100 volts entre 25 ohms. Esto viene siendo igual a 4 amperes. Entonces, la respuesta viene siendo el inciso D. Ahora tenemos el siguiente problema que dice si la corriente de la resistencia de 6 ohms es de 10 amperes, pues aquí circula 10 amperes, calcule la corriente de la resistencia 3 ohms. Entonces no sabemos cuál es la corriente de esta resistencia. Entonces vamos a calcular lo que viene siendo el voltaje de la resistencia. A esta vamos a llamarle resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces vamos a calcular lo que es el voltaje de la resistencia 2. Esto va a ser igual a lo que es corriente por resistencia. Esto es igual a 10 amperes por 6 ohms. Esto es igual a 60 volts. Entonces, la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 3. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 3. Entonces, el voltaje de la resistencia 2 es igual a 60 volts. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia 3 es igual a 60 volts. Entonces, para calcular lo que viene siendo la corriente, sabemos que es voltaje entre resistencia. Esto es igual a 60 volts sobre 3 ohms. Y esto es igual a 20 amperes. Por lo tanto, la respuesta viene siendo el inciso E. En el problema 4 dice, del problema anterior, ¿cuál es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms, que viene siendo la resistencia 1? Entonces aquí tenemos esta corriente que se dividió en dos partes, ¿sí? Si sabemos que la corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 3, esto es igual a 10 amperes, que es de la resistencia 2, más la corriente de la resistencia 3, que viene siendo 20 amperes. Esto es igual a 30 amperes. Por lo tanto, la respuesta viene siendo el inciso C. Y tenemos lo que viene siendo el problema 5. Respecto al problema 3, hallar la potencia disipada por la resistencia de 3 ohms. Para calcular la potencia, tenemos la siguiente fórmula, que es voltaje por corriente. Entonces, tenemos que calcular lo que viene siendo la potencia de la resistencia 3. Entonces sería el voltaje de la resistencia 3, que viene siendo 60 volts, lo vamos a multiplicar por la corriente. La corriente de la resistencia 3 viene siendo 20
amperes. Entonces, 60 por 20, esto nos da un total de 1200 watts, que esto viene siendo igual a 1.2 kilowatts. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Ahora tenemos el siguiente circuito, que es hallar la corriente que circula por el circuito y nos muestra esta figura. Entonces, para calcular lo que viene siendo la corriente, primero tenemos que calcular la resistencia total. Esto es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más Rn. Eso quiere decir que todas las resistencias que tenga. En este caso tiene 4 resistencias, que es R1, R2, R3 y R4. Entonces sería R total igual a 3 más 1 más 2 más 6. Esto es igual a 3 más 1, 4, más 2, 6, más 6, 12 ohms. ¿Ok? Entonces tenemos que el voltaje es igual a 60 volts. Entonces para calcular la corriente total es igual a 60 volts entre la resistencia total, que sería 12 ohms. Recuerda que la fórmula para calcular la corriente total es igual a voltaje sobre la resistencia total. Entonces, 60 volts entre 12 ohms, esto es igual a 5 amperes. Entonces, la respuesta viene siendo el inciso E. ¿Por qué el inciso E? Porque recuerda que en serie la corriente viene siendo la misma. Entonces, viene siendo 5 amperes en la resistencia 4, resistencia 3, resistencia 2 y la resistencia 1. Ahora vamos con la pregunta número 7. Del problema anterior, ¿qué potencia disipa la resistencia de 1 ohm? Entonces, sabemos que para calcular la potencia, esto es igual a voltaje por corriente. Y esto es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Por lo tanto, esto es igual a la corriente, que son 5 amperes, por la resistencia, en este caso viene siendo 1 ohm. Recuerda que la corriente es al cuadrado. Entonces esto es igual a 5 al cuadrado, 25 amperes al cuadrado, por 1 ohm. Esto es igual a 25 watts. Entonces la respuesta viene siendo el inciso C. Y tenemos lo que viene siendo la pregunta número 8. Respecto al problema 6, hay la energía consumida por la resistencia de 3 ohms en 4 segundos. Bueno, entonces para calcular lo que viene siendo la energía, tenemos la siguiente fórmula, que viene siendo potencia por el tiempo, que esto es igual a lo que viene siendo voltaje por corriente por el tiempo, pero yo no tengo el voltaje de la resistencia de 3 ohms, pero sí tengo lo que viene siendo la corriente, y recuerda que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, corriente por corriente sería corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Recuerda que el tiempo tiene que estar dado en segundos. Entonces esto va a ser igual a la corriente, que vale 5 amperes al cuadrado por la resistencia, que son 3 ohms, por el tiempo, que viene siendo 4 segundos. Entonces esto es igual a 5 por 5, 25 amperes al cuadrado por 3 ohms por 4 segundos. Esto es igual a 25
por 3 es igual a 75, por 4, esto es igual a 300 joules. Por lo tanto, es el inciso C. Ahora tenemos el problema número 9, que dice calcular la potencia disipada por el circuito. Y tenemos el siguiente circuito. Bueno, recuerda que para calcular la R total en paralelo, tenemos la inversa de la suma de R1 más la inversa de R2. A este llamaremos R1 y R2. Esto va a ser igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 5. Esto es igual a 1 sobre 1 entre 20 es igual a 0.05 más 1 entre 5 es igual a 0.2. Entonces, la R total es igual a 1 sobre 0.5 más 0.2 es igual a 0.25. Y esto es igual a 1 entre 0.25 viene siendo igual a 4 ohms. ¿Sí? Recuerda que cuando tienes una resistencia en paralelo, el resultado te va a salir menor de la resistencia que tenemos en paralelo. En este caso, la resistencia menor de 5 ohms, entonces el resultado tiene que salir menor de 5 ohms. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos lo que viene siendo el voltaje total, que viene 120 volts. Para calcular la corriente total es igual a 20 volts entre 4 ohms. Esto es igual a 5 amperes. Bueno, entonces para calcular lo que es la potencia tenemos la fórmula que es voltaje por corriente, que esto es igual a 20 volts por 5 amperes. Esto es igual a 20 por 5, 100 watts. Entonces la respuesta viene siendo el inciso A. Ahora tenemos el problema número 10, que dice hallar la corriente que circula por el circuito. Aquí tenemos un circuito en serie. Para calcular la resistencia total, esto es igual a R1 más R2 más R3 más R4. Esto es igual a 2 más 4 más 2 más 2. Sabiendo que esto es R1, R2, R3 y R4. Esto va a ser igual a 2 más 2 son 4 más 2 son 6 más 4, 10 ohms. El voltaje total es igual a 100 volts. Entonces la corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Esto es igual a 100 volts sobre 10 ohms. Esto es igual a 10 amperes. Entonces la corriente que circula por este circuito es de 10 amperes y es el inciso A. El problema número 11 dice, del problema anterior, hallar la potencia disipada por la resistencia de 4 ohms. Sabemos que en serie la corriente es exactamente la misma. Entonces, para calcular lo que viene siendo la potencia, tenemos la fórmula que es voltaje por corriente. O también viene siendo corriente al cuadrado por la resistencia. Que esto es igual a 10 al cuadrado, bien, 10 amperes al cuadrado por el valor de la resistencia, que son 4 ohms. Esto sería igual a 10 al cuadrado, viene siendo 100 amperes al cuadrado por 4 ohms. Esto es igual a 100 por 4, 400 watts. Entonces la respuesta viene siendo el inciso D. Ahora tenemos el problema número 12, donde me dice que determinar la cantidad de calor disipada
por un foco por el que circulan 2 amperes en 2 minutos. La resistencia del foco es de 10 ohms. Entonces, para calcular lo que viene siendo la energía disipada, esto es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Esto es igual a la corriente viene siendo 2 amperes al cuadrado por la resistencia, que son 10 ohms, por el tiempo, que son 2 minutos. El tiempo debe estar en segundos. Entonces, si yo tengo 2 minutos, esto es igual a 120 segundos. Entonces aquí serían 120 segundos. Esto sería igual a 2 al cuadrado es igual a 4 amperes al cuadrado por 10 ohms serían 40 por 120, esto es igual a 4800 joules. Entonces aquí no tenemos la respuesta, entonces sería el inciso E, que sería ninguna de las anteriores. Ahora tenemos el problema número 13, donde nos dice que dos resistencias disipan una potencia P si se instalan en serie, pero ¿qué potencia disipan si se instalan en paralelo a la misma fuente? Bueno, entonces eso sería mostrándolo con un circuito, que sería una fuente de voltaje de 20 volts y dos resistencias que se conectan en serie, y las resistencias serían de 10 ohms. A esta le vamos a llamar R1 y esta R2. Entonces la R total es igual a R1 más R2, que esto es igual a 10 más 10 es igual a 20 ohms. El voltaje total, esto es igual a 20 volts. La corriente total es igual a 20 volts sobre 20 ohms es igual a 1 ampere. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a calcular lo que es la potencia. La potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia, que esto es igual a 1 ampere al cuadrado por la resistencia total, que sería 20 ohms. Esto es igual 1 al cuadrado, 1 por 20, serían 20 watts. Ahora vamos a calcularlo en lo que viene siendo en paralelo. Tengo una fuente de voltaje de 20 volts, porque es la misma fuente de voltaje, y tenemos 10 ohms de R1 con 10 ohms de R2. Bueno, vamos aquí a dividir aparte esta, y sería de la siguiente forma. Para calcular la resistencia total, esto es igual a la inversa de R1 más la inversa de R2, que esto es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Esto es igual a 1 sobre 1 entre 10 sería 0.1 más 1 entre 10, 0.1. Esto es igual a 1 entre 0.1 más 0.1 sería 0.2. 1 entre 0.2 sería igual a 5 ohms. El voltaje es igual a 20 volts. La corriente total es igual a 20 volts sobre la resistencia total, que sería 5 ohms. Esto es igual a 4 amperes. Para calcular la potencia, recuerda que es corriente al cuadrado por la resistencia, que esto es igual a 4 al cuadrado por el valor de la resistencia, en este caso 5 ohms. Esto es igual a 16
por 5. Esto va a ser igual a 16 por 5 es igual a 80 watts. Entonces sería 80 watts entre lo que viene siendo los 20 watts. Esto sería igual a 4. Entonces la respuesta sería el inciso B, ya que de estando a serie a paralelo aumentó 4 veces la potencia en el circuito paralelo. Ahora tenemos por último lo que viene siendo el problema 14 y 15, donde me dice que hallar la corriente que circula por la resistencia de 3 ohms. Este circuito lo vamos a cambiar de forma, que viene siendo de la siguiente forma. Aquí viene siendo la resistencia de 3 ohms y la resistencia de 4 ohms. Ahora vamos con esto, que sería, esta sería la de 8 ohms y esta sería la de 2 ohms. Y aquí tenemos 60 volts. ¿Ok? Vamos a hallar la corriente en esta resistencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos primero a calcular lo que viene siendo RA. RA viene siendo lo que es la suma de estas dos resistencias, de la resistencia 3 ohms más la resistencia de 4 ohms. Esto es igual a 7 ohms. Recuerda que están en paralelo estas dos resistencias con estas dos resistencias. Entonces esta sería RB, que es igual a 8 ohms más 2 ohms es igual a 10 ohms. Entonces, como están en paralelo, quedaría de la siguiente forma nuestro circuito equivalente, donde este sería RA y este sería RB. Serían 60 volts. Entonces, el voltaje en RA es igual al voltaje en RB, que viene siendo igual al voltaje total, que serían 60 volts. ¿Ok? Entonces, para calcular lo que viene siendo la corriente de la resistencia 3, tengo que primero calcular lo que viene siendo la corriente en RA, que sería la corriente en RA es igual a voltaje en RA sobre la resistencia RA. Esto es igual a 60 volts sobre RA, que viene siendo 7 ohms. Esto es igual a 60 entre 7 es igual a 8.5 amperes. ¿Sí? Entonces, como en serie la corriente es la misma, entonces la corriente de la resistencia de 3 ohms viene siendo 8.5. La corriente de la resistencia de 3 ohms viene siendo 8.5 amperes. Ahora me dice, del problema anterior, ¿qué corriente total sale por la fuente? Bueno, pues ya tenemos la mitad del problema. Ahora vamos a calcular lo que viene siendo la corriente de RB, que es igual a voltaje en RB sobre la resistencia RB. Esto es igual a 60 volts sobre lo que viene siendo RB, 10 ohms. Esto es igual a 60 entre 10, sería 6 amperes. Esto va a ser igual a 8.5 más 6 amperes, sería 14.5 amperes. Entonces la corriente total
sería igual a 14.5 amperes. Esto lo podemos comprobar dividiendo voltaje total sobre la resistencia total, ¿sí? Entonces, como tenemos la resistencia total, sería la inversa de RA más la inversa de RB, que sería igual a 1 sobre 7 más 1 sobre 10. Esto es igual a 1 sobre 1 entre 7. Esto es igual a 0.14 más 0.1. Esto es igual a 1 entre 0.24. Entonces, 1 entre 0.24, esto es igual a 4.1. A 4.1 ohms. Ok, entonces esto sería igual a voltaje total, que viene siendo 60 volts, entre la resistencia total, que serían 4.1 ohms. Esto es igual a 60 entre 4.1 es igual a 14.6. 14.6 amperes. Aproximadamente igual a este resultado. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Te invito a que le des like, compartas los videos y te suscribas al canal.